De 180 grados, Maureen Terán, gracias por estar aquí. Eres paciente con trastorno bipolar, autora de este libro Soy un bipolar real, @Maureen Terán, @Es tiempo de hablar. Y Elisa Farías, paciente de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cofundadora de la primera campaña nacional por la neurodiversidad en México, Ser Diferente, @Hablemos Neuro. Estamos hablando que el Consejo Nacional de Salud Mental en México dice que los suicidios se incrementaron 24% en los últimos 3 años. Eso es brutal. ¿Qué ves que está pasando allá afuera, Elisa Farías? Gracias, Fernanda, por la invitación. Un gusto conocerte y un gusto estar con ustedes, todos tus radioescuchas. ¿Qué veo allá afuera? Una necesidad latente, una necesidad importantísima de poder hablar de estos temas, de visibilizarlos desde las escuelas. Así como hablamos de ecosistemas en las ciencias naturales, tenemos que hablar de la neurodiversidad, porque la neurodiversidad son variantes genéticas o neurológicas con las que nadie pidió nacer. Más el entorno en el que vives, los tipos de crianza que recibes, es el tipo que te va a relacionar para siempre, de grande, de chiquito. Y si a más situaciones adversas vivas de niño, más vas a tener disfunción de grande y más vas a tener tendencia a mayores comorbilidades como depresión, ansiedad y conductas suicidas. A ver, pero Elisa, y aquí esto me parece un foco rojo. ¿Quién determina en la escuela que tú tienes algún déficit de atención o tienes hiperactividad o eres bipolar? ¿Quién lo define en una escuela? Es que en la escuela nadie. Entonces hay una gran barrera, por eso tiene que haber una tríada informativa donde se una la salud, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y el público en general con las personas que tienen alguna condición. Híjole, es que a Qué mí difícil. me parece, porque es que de repente las maestras... Así es. Me pasó, ¿eh? Sí. Se dan vuelo a la hilacha diciendo, pues este niño tiene trastorno de déficit. ¿Qué? ¿Qué examen le hiciste? Exacto. Y esta niña tiene y presenta no sé qué, pero ¿cómo sabes? ¿Qué exámenes? O sea, tú eres una paciente con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Elisa, en tu caso específico, ¿cómo llegaste a este diagnóstico? Después de una gran depresión y ya casi ideas suicidas. De verdad era tristísimo no entender por qué funcionaba tan diferente a mis pares, por qué siempre me sentía como más retrasada en edad emocional y en edad cronológica, por qué nunca podía mantenerme estable en un trabajo, por qué nunca podía mantener una relación de pareja como mis amigas que se casaban y que yo no podía y no sabía por qué. Olvidos frecuentes, cambiaba de trabajo frecuentemente. Bueno, desde la niñez te puedo decir que vine arrastrando dificultades de aprendizaje severas y dispraxia motora. Entonces, todo lo que es el desarrollo integral del ser humano desde que naces y tú vienes con estas dificultades, vas asimilando que eres tonto, torpe, burro, pero nadie te explica que es por cuestiones biológicas que requieren esos refuerzos positivos del entorno o adaptaciones curriculares. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que yo casi a mis 40 años, no sabes de cuántas, siempre fui fan de estar en todos los cursos de desarrollo humano que te imagines, de inteligencia emocional. Me leí todos los libros de autoayuda que te imagines. Fui a coaches, grandes coaches internacionales. Nadie me hablaba de esto. Hasta que por fin, empezando a leer vida de otras personas en España, que es donde más se habla en español de personas que tienen estas condiciones, porque yo decía, es que en México nadie habla de esto. En el momento que supe que empezaba a detectar algo en mí raro, me fui a un experto en trastorno obsesivo compulsivo, porque empecé yo misma como a detectar, a lo mejor ¿Qué soy hacías, por ejemplo? Era muy obsesiva con ciertos temas. Dime algo, ponnos ejemplos. Un ejemplo clarísimo, que llegué a perder amigos o parejas o pretendientes porque, no sé, hace 15 años, hace 14 años, cuando yo tuve una gran depresión, me fui a un retiro en silencio. En ese retiro yo solo quería hablar de Dios, o sea, para mí era una experiencia muy linda. Entonces todo el mundo me empezaba a ver como fanática, loca, ya sabes, ya cállate, ya no hablas. Entonces yo no sabía que esos intereses restringidos se ven a que tenemos rasgos de autismo. Entonces puedes tener... ¿Cómo? El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y se combina con el autismo en muchas ocasiones. Podemos tener... Por eso nadie vive estos trastornos del neurodesarrollo del mismo espectro. Todos los vivimos en diferente grado de severidad, leve, moderado, severo. Pero a ver, ¿cuál sería, Elisa, ¿sí?, la raya, esta rayita sutil, entre un niño maleducado, sin límites, o una niña, y un déficit de atención?
No soy doctora, pero en base a mi experiencia te puedo decir que por eso abrí mis redes sociales el 8 de marzo del 2019 y tuve el honor de conocer a Maureen y por eso estamos aquí juntas, porque te voy a decir algo. Las niñas somos infradiagnosticadas en autismo, TDAH y altas capacidades. Tenemos un gran talento. Yo, por ejemplo, fui la niña introvertida, callada, sumisa, que no hacía travesuras y todo el mundo ubica el TDAH con el niño hiperactivo que se sube al árbol, que está brincando, que tiene mucha energía. Pero las niñas en silencio estamos sufriendo horrible porque las dificultades de aprendizaje merman y el autismo combinado o el TDAH merman gravemente la autoestima, porque entiendes desde niño que no funcionas como los demás, que no te juntan en el recreo por tenerle miedo a la pelota, por no poder jugar avioncito, resorte, por la torpeza motriz, por la dispraxia motora o las dificultades de aprendizaje. Es tan humillante, avergonzante pasar al pizarrón y que hasta los mismos maestros o los compañeros se ensañen como, ay, tú eres la burra, no puedes, que en ese momento el cerebro, mientras más situaciones adversas vive en la infancia, se empieza a disociar para poder sobrevivir al dolor emocional. Y aparte somos más propensos al abuso sexual infantil. Entonces, ¿cómo llegué? La pregunta que tú dices, ¿cómo puedes verificar? Un neuropsicólogo. Acérquense a un pseudopsiquiatra o un neuropediatra. No, de verdad. Exámenes, ¿no? Por supuesto, es un historial clínico. Es un historial clínico que puede ir complementario. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo vives ahora? Mi vida cambió al 100. Yo te puedo decir que el ejemplo que yo les pongo yo de tímida no te veo nada. Es precisamente por eso. ¿Estás de acuerdo? Porque como no se nos nota... O sea, le vas a arrancar el micrófono, a ver. Y se arranca. Se arranca como hilo de media. Claro. ¿De dónde va a estar calladita? ¿Cómo crees? ¿A poco eras callada? O sea, en un tiempo de mi vida, toda la infancia, sí. Sí. Pero, mi infancia fue... También entiendo que has trabajado muchísimo, ¿no? Sí. Evidentemente muchísimo en tu salud. Por eso quiero alzar la voz por esas niñas y niños que están sufriendo en las escuelas. Por eso quiero alzar la voz por esas personas que desconocen que es un tema de justicia social hablar de estos temas. Porque cuando sabes que naciste con una condición distinta, entiendes todo. Entiendes que llámale neurodiversidad, enfermedad mental, como le quieras llamar, pero sabes que funcionas diferente y es como el diabético. Le das una pauta para saber qué camino tomar. Y aparte, les puedo decir que somos como un diamante en bruto. Tenemos unas potencialidades que otros neurotípicos no tienen. ¿Sigues medicada? Sí, al día de hoy sí, por supuesto. ¿Y para con siempre? atomoxetina. El doctor Ramos Quiroga, que es un experto en España, me dijo, si es necesario para siempre, sí hazlo, pero mi psiquiatra de aquí, pues ya él lo verá. La atomoxetina es para mejorar tu atención. Es como si yo toda mi vida hubiera vivido como en una televisión de bulbos blanco y negro, así. Ajá. Y de pronto una pantalla 8K. O sea, mi vida cambió y como no se nota la atención, tu mente por fin está aquí, tienes una secuencia de la charla, te puedo hablar. ¿No podías hablar de corrido? Bueno, yo estaba siempre en la luna, en las nubes, todo el mundo me decía que por qué les daba el avión. Todo, sí me explico, o sea, siempre puras quejas. En la pareja afecta mucho porque dicen, no te importa lo que dices, no te importa lo que te estoy diciendo. No es que no me importa, es que es como si tuvieras teflón en la cabeza. No se te pega nada. Nada, estás así como en la tonta. Y qué triste. No escuchas, no... Sí escuchas, pero vas por la vida como pasajero. Entonces hasta tu atención, tu percepción sensorial en todos los aspectos, te podría decir que tridimensionalmente te mejora. Porque yo cuando empecé a ver el cambio fue porque estaba frente a un lugar donde vivía hace 15 años, en Florencia, y empecé a llorar de ver cómo estaba viendo como nunca en tercera dimensión. Y o sea, mi atención estaba mejor que nunca, me explico. Entonces ahí donde dije, es que no me puedo quedar callada cuando la vida cambia tanto, aunque no se nos note por fuera. Porque además no saben qué bonita es. Ay, qué linda, gracias. De verdad, muy bonita. Entonces, bueno, de repente ver que hay muchas Elisas, ¿no? Exacto. Allá afuera que las diagnosticaron tarde. Porque en México, pues mira, tú naces y vete tú a saber en qué canasta te metan. Sí. ¿No? Si en la canasta de autismo, si en la canasta de déficit de atención, aunque estás recién nacido, si te meten en la canasta de retraso mental, vete tú a saber. O sea, el APGAR es como la calificación que te dice, ¿estás bien o estás mal? Pero en el estás mal, no sabes mal de qué. Exacto, no sabes Ese decir es los un síntomas. desmadre. Exacto. Y siendo septiembre, ya te dejo hablar, Maureen. Siendo septiembre. Voy a anuncios antes. Siendo septiembre el mes del testamento, ¿sabes qué escuché el otro día? Heredar es amar. Y les digo, detectar es amar. Si aman a sus hijos, detéctenlos en la infancia. Tiene un diamante en bruto en sus manos para que ese niño potencie sus fortalezas. Bueno, anuncios QTF. Y ahora todo el tiempo regreso con Maureen para que ella nos cuente su bipolaridad. Así es.
Por cierto, un mexicano que se llama Mauricio descubrió la pastilla para la bipolaridad. Y eso es una joya. Ahorita les doy el dato. Es un mexicano, ¿eh? Y cambió la salud mental de miles de millones de personas en el mundo. No, los comentarios. Dice por aquí una mujer que se llama Cristina. Oye, Fer, estoy escuchando a Elisa y soy yo, me está describiendo. Fíjate nada más. ¿Qué dijiste que eran qué? ¿Silenciosos? Somos una realidad invisible. La neurodiversidad, nacer con una condición, es una realidad invisible. Wow. Quiero saludar a Maurín Terán. ¿Cómo te diste cuenta que eras bipolar? ¿Qué hacías? Bueno, en mi caso, me diagnosticaron el trastorno bipolar a los 27 años. Aquí ¿Hasta los 27? Sí, cabe mencionar que en el caso del trastorno bipolar, los diagnósticos son de los 20 a los 35 años. En mi caso fue a los 27 años. ¿Por qué? Perdóname. No, adelante sin ningún Para problema. Para eso estamos aquí. Claro, ¿por qué de esa edad a esa edad solamente diagnosticas la Ya ahorita bipolaridad? las nuevas generaciones y los nuevos estudios lo están detectando en la adolescencia o a lo mejor en los niños. Pero porque en la adolescencia, dado que estamos pasando por un cambio tanto hormonal como emocional, es muy difícil a veces detectar ciertos trastornos. Y en el caso del trastorno bipolar, los síntomas sí están muy definidos. Y una vez que se juntan esos síntomas, es como diagnostican si eres trastorno bipolar 1 o trastorno bipolar 2. En mi caso, yo estaba en Inglaterra, me había ido a hacer mi maestría a Oxford, y pues yo estaba cumpliendo uno de mis principales sueños allá. Y por falta de información hacia las enfermedades mentales, a mí me empezaron a dar los síntomas y yo no sabía qué es lo que estaba viviendo, ¿no? El primer síntoma fue dejar de dormir. Y obviamente en Inglaterra, los que hemos ido sabemos que en verano pues amanece a las 3, 4 de la mañana y anochece hasta las 11 de la noche, más o menos, ¿no? Entonces llega un momento que pierdes pues la noción del tiempo, para ti no la vas perdiendo. Y pues yo dejé de dormir constantemente. Después empecé a tener una energía impresionante. Siempre pongo la película de Los Increíbles. No sé si se acuerdan del niñito, este güerito que corre muchísimo y que trae muchísima energía. Pues así yo me recorría todo el pueblo de Oxford caminando. Empezaba a decir cosas, hilar la realidad con cosas irreales. Yo decía que yo era María Magdalena. ¿Cómo? Pues sí, tu cabeza se empieza a fracturar. Pero a ver, dime. Vamos un paso antes, Maurín. Sí, ¿Qué dime. es la bipolaridad? ¿El trastorno bipolar? Ajá, ¿qué es? O sea, ¿tienes varias personalidades? No. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que se puede llegar a dar por 3 cosas. 1, tienes un desequilibrio químico en los neurotransmisores. 2, puede ser hereditario. Y 3, en el entorno que te desenvuelves. Por esas 3 cosas es que se te puede llegar a diagnosticar con trastorno bipolar. Bien. Como cualquier enfermedad, tiene sus síntomas. En este caso, el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2 es como la manera en cómo los médicos lo tienen identificado. En el caso del trastorno bipolar 1, es que llegas a la manía y hasta un episodio psicótico, que es mi caso. ¿Y qué es tener un episodio psicótico? Es totalmente que tu mente se desconecta totalmente de ti. La realidad. No tienes control sobre lo que estás pensando y sobre lo que estás haciendo porque tu mente está totalmente fracturada y desconectada de ti. O sea, por eso pensabas que eras otra persona. Sí, yo pensaba. Por eso la oscuridad o digamos, la noche viviendo en el lugar donde vivías te llevó a una terrible depresión. O sea, todo, digamos que la realidad siempre estaba alterada para ti. No siempre. O sea, yo llegué bien. Ajá. Y a los 3 meses es cuando yo empecé con los síntomas. O sea, si tú dejas de dormir por una semana, ¿qué te pasa? No, te empiezas a volver loca. Tu mente totalmente no descansa. No, pues, olvídate. Te Entonces, puede pasar algo grave. Exacto. Entonces, pero si a eso le metes un síntoma que te traes muchísima energía, aunque no duermes, y aparte que no te metes drogas y aparte casi no tomas, pues ¿qué dices? Pues soy una persona súper fregona en la que yo puedo salvar el mundo. Y esa era mi ideología. Y ahí me fui. Porque el estar en estado de manía es una de las sensaciones... Nunca me he metido en nada de drogas, pero lo único que lo puedo hacer en analogía es como cuando que estás tomando en una fiesta y que estás agarrando la jarra y que estás súper a gusto y estás echando la fiesta. Y a lo mejor tú no eres tan fiestero, pero te la estás pasando a todo dar. Esa es la sensación de la manía.
te la estás pasando a todo dar y obviamente no quieres dejar de sentir eso. Claro. Entonces, así pasé como 3 semanas hasta que llegué a un episodio psicótico. Las personas que estaban cerca de mí, pues tenían 1 mes de conocerme, porque yo tenía 3 meses que había llegado y de aquí que haces amistades, pues no es como que haces amistades luego. Entonces, ¿Qué cosa, Mauri? yo caminaba por todo Oxford, hablaba con los vagabundos, porque eran los únicos que me entendían, todo lo que yo decía. Y todo lo que yo decía era para mí como que mi palabra era un intercambio. O sea, si yo llegaba aquí y te encontraba allá afuera, yo te decía, te he visto en la televisión. Y fíjate que te voy a contar esto y esto y esto. Y dices, pues tienes razón, pero hay otra cosa que no me cuadra muy bien. O sea, no parabas. No paraba. No paraba. Y no voy a negar que, por ejemplo, en Inglaterra, de las veces que me he atendido en hospital psiquiátrico y con doctores, ha sido la mejor atención que he tenido. No lo voy a negar. Sí, claro. Sin embargo, cara, pero pues bueno. era estudiante, en mi caso yo no. En tu caso no pagaste. No. Pero también viví el estigma, muy cañón, porque la manera en cómo fui a dar al hospital psiquiátrico, pues no fue que mis amigos me llevaron. Aparte, yo soy de Mexicali, mis papás estaban en Mexicali, y de aquí que le decían y que llegaban, imagínate, y aparte, ante algo ¿Qué total. pasó ese día que te metieron al psiquiátrico? Pues te voy a contar más o menos como los flachazos que tengo. Pero lo que ¿No te acuerdas de todo? No, ahí sí no me acuerdo de todo. ¿Qué cosa, Maurín? Sí, es como, siempre pongo el sinónimo de cuando, por ejemplo, volvemos al tomar. Cuando tomas y de repente dices, ay, ¿dónde amanecí? ¿Y qué hice? Y que te entra como que la Como cruda. los blackouts. Como los blackouts. Te pero vas a negros, te fuiste a negros. No en todo, pero en las cosas sí. Sí me acuerdo cómo fui internada y una patrulla llegó a mi casa, me esposaron como vil delincuente y fue la manera en cómo llegaron al hospital. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, aunque yo he recibido la mejor atención médica, el estigma hacia la salud mental existe. Y cualquier persona con una enfermedad mental es en el mundo, es a nivel mundial. O sea, pregúntame en México, es una locura. Y fue la manera como fui internada. Tengo el flachazo. ¿Pero sí qué hiciste para que te esposaran? Nada, yo estaba en mi casa, fueron en mi casa por mí, pero como ya me habían detectado y ya me habían dado el anuncio de que yo iba a llegar al hospital psiquiátrico, como somos supuestamente un peligro para la sociedad, la manera como internan a las personas que están en una crisis como era la mía, para evitar problemas, era llevarme esposada al hospital psiquiátrico. Qué horror, Mauri. Sí, Siento mucho que hayas vivido todo eso. Qué horror. Sí, la verdad no es padre. ¿Hoy estás medicada? ¿Hoy estás bien? Hoy estoy medicada, tomo medicamento. Claro. Tomo totalmente el tratamiento completo que es medicamento. Voy a terapia. He cambiado muchísimos hábitos míos, tanto alimenticios como de ejercicio. Yo te veo muy bien. Sí. Por ejemplo, en mis manías, a veces cuando estaba en Inglaterra decía, es que me van a entrevistar. Y pues porque en Inglaterra ves cámaras por todos lados. Yo decía, y voy a estar en el foro y me metía a los foros así. De repente que ahorita llega alguien y dice, hola, y se va. No, te podías meter en problemas, pero cada segundo. Sí. Maurín, cada segundo. Sí, me podía poner problemas en eso. Entonces yo lo que... No, imagínate, o sea, pues, te llevan a la cárcel. Sí. ¿Nunca estuviste en la cárcel? No. Qué bueno. Gracias. No, porque... Claro. Porque daba ternura. Cuando estás en esa parte de manía y que te das a punto de la psicosis, estás muy vulnerable, estás desnudo a las emociones. Entonces lloras. Estás a flor de piel, Estás a flor de piel. exactamente. Entonces lloras, sonríes, haces empatía, porque, o sea, sí hablo con la gente y todo, pero tampoco no soy como que me la paso platicando con todo mundo, ¿no? Y cuando estoy en esta parte de manía, sí hablo con todo mundo y les cuento 1000 cosas y los hago reír y todo. Pero... Pues te quiero decir que esa pastilla que tomas la descubrió Mauricio Toen. Okay. Es un mexicano. Okay. Es un hombre que se fue a estudiar muchos años al extranjero. Se descubre el trastorno de bipolaridad, pero los medicamentos para cuando se descubre la bipolaridad eran para las arritmias, eran para cuando tiemblas, cuando se te van los ojos en blanco, eran para otras enfermedades, ¿no? No había para precisamente la bipolaridad. Algo bien importante que me gustaría decir en el tratamiento, en mi experiencia, es que a final de cuentas cada persona es una mente. Sí, claro. Y el medicamento, yo conozco personas que tienen trastorno bipolar y no tienen el mismo medicamento que yo tengo. Sin embargo, el medicamento
que le está usando esa persona, igualmente la mantiene funcional. Eso es algo bien importante decir. Sí, atinarle al diagnóstico para que des el medicamento correcto. Exacto. Y como algo que mucho que he trabajado con los patrocinadores de la carrera que estamos haciendo, que es el 16 de octubre, estás cordialmente invitada. ¿Dónde va a ser la carrera? En el Foro Sol, en la puerta 6. Pueden comprar los boletos por Haz Deporte o en estiempodehablar.org. ¿Carrera de cuántos kilómetros? Es 3 de caminata y 5 de carrera. Y precisamente es la primera carrera por el bienestar y salud mental. Y tiene 2 funciones. Una, romper el estigma de la salud mental, en donde cada año se inscriban más. Esta es la primera. Y la segunda es que parte de las ganancias que se recauden las vamos a donar al voluntariado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente para compra de medicamentos a pacientes de bajos recursos. Porque como sabemos, todo lo que tiene que ver con la salud mental no entra en el seguro de gastos médicos mayores. Y en México, lamentablemente, escribes este libro, Soy un bipolar real. Así es. Y está de venta para irnos a anuncios QTF. Lo pueden encontrar en Amazon o también en la Asociación Psiquiátrica Mexicana o en mis redes sociales de Maurín Terán y Es Tiempo de Hablar. Gracias a las dos. Me gustaría platicar más tiempo con ustedes. En otra ocasión regresen.